Bienvenidos a su programación La Puerta de la Fe, un ministerio de los pastores Hernández en la ciudad de Olathe, Kansas. Una iglesia en el Espíritu y en la Palabra. Agradecemos por seguirnos con estos episodios y confiamos que serán de bendición para su vida. Dejo con ustedes a nuestros pastores. Los saludamos en el nombre de Cristo Jesús y continuamos con los segmentos de esta semana. Hemos estado hablando acerca de fe correspondientes, obras correspondientes a nuestra fe. Y les recordamos compartir los segmentos, comparta los videos para sus seres queridos, sus amigos. Gracias a Dios por las redes sociales podemos darles un uso que podemos llegar a ser de bendición para las personas en el nombre de Jesús. Y este es el propósito, esta es la razón por la cual estamos haciendo todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Utilizar estos medios, ¿verdad, pastor? Y poder llegar a la vida de las personas. Entonces hemos estado hablando y viendo, gloria a Dios, aleluya, en estos segmentos acerca de obras correspondientes, obras que corresponden a nuestra fe. Es importantísimo, como lo hemos estado viendo. Entonces, el segmento pasado estuvimos concluyendo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 17, donde la palabra de Dios nos muestra muy claramente qué era lo que estaba sucediendo en el corazón de Abraham y en la mente de Abraham cuando Dios le pidió, pastora, que ofreciera a su hijo en sacrificio. Había algo en el corazón de Abraham y había algo en la mente de Abraham. Y también vimos, gloria a Dios, aleluya, que la fe de Abraham se perfeccionó juntamente con sus obras, con sus hechos. Entonces vamos a continuar en Santiago capítulo 1, versículo 21 en adelante. Y ahora vamos a ir a ver el ejemplo de otra persona donde la palabra de Dios nos habla respecto a, gloria a Dios, aleluya, a obras o hechos correspondientes a nuestra fe. Entonces no solamente la fe en sí misma, la fe sola, sin acción, sin hechos, sin obras, está muerta, no produce nada, es inútil, es estéril, y no va a producir en usted. Bueno, pues ¿qué es lo que se supone que debe de producir, pastor? La fe debe de producir en usted y en mí todas las promesas de Dios, todo lo que Dios nos ha prometido, todo lo que Dios nos ha otorgado y dado en Cristo Jesús debe de ser producido en nosotros por medio de esa fe. Ahora, para que esa fe alcance su madurez, su perfección, necesita estar en acorde, nuestras obras necesitan estar en acorde o de acuerdo a la fe que decimos tener. Entonces vamos a ver un ejemplo más del cual nos habla Santiago acerca de Rahab. Gloria a Dios, aleluya. Y si nos alcanza el tiempo vamos a ir a ver otro ejemplo bíblico en la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Vemos, gloria a Dios, aleluya, Santiago capítulo 2 versículo 21, pastor. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe actuó juntamente con las obras. La fe se perfeccionó por las obras y gloria a Dios, aleluya, continúa entonces, número uno, la fe actuó juntamente con sus obras, número uno. Número dos, la fe se perfeccionó, gloria a Dios, aleluya, por sus obras, ¿verdad? Gloria a Dios, y continuamos. Y luego la fe fue perfeccionada, gloria a Dios, fue perfeccionada juntamente se perfeccionó por las obras. Amén. Versículo 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Mire, ahí lo que tenemos, ¿qué es lo que viene? Cuando nuestras obras están de acuerdo a nuestra fe, y nuestra fe viene a ser perfeccionada, entonces la palabra de Dios viene a cumplirse en nosotros. Mire lo que dice ahí en el versículo 23, pastora. Dice, y se cumplió la escritura. Y se cumplió la escritura. ¿Se da cuenta cómo podemos nosotros causar que la palabra de Dios se cumpla en nosotros? Simple y sencillamente hacer lo mismo. Sí, la palabra de Dios llama a Abraham el padre de la fe. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos, gloria a Dios, aleluya, que todos los que somos de fe somos hijos de Abraham y que nosotros seguimos las pisadas de la fe que nuestro Abraham tuvo cuando fue llamado por Dios. Entonces realmente todo esto es un ejemplo de lo que es la fe juntamente con las obras para nosotros. Es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo
Gloria a Dios, que la palabra de Dios nos da a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo mismo. Así es, No amén. lo mismo de ofrecer a nuestros hijos en sacrificio, no, sino para que nosotros, gloria a Dios, aleluya, tengamos la misma clase de fe de Abraham y tengamos las mismas acciones, o sea, que nuestras acciones estén de acuerdo con lo que la palabra, perdón, con aquello que nosotros decimos creer, ¿verdad, pastora? Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos el versículo 23. Entonces, ¿cuál es el punto, el grado final de que la escritura se cumple en nosotros? Así es. Vamos a ver lo siguiente y nos muestra un ejemplo más. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Antes de ir más adelante quisiera, ahí dice, Santiago nos dice en el versículo 25, pastora, perdón, en el versículo 24, si no lo leo otra vez. Dice, Léanoslo otra vez. de vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Sí, lo que aquí está queriendo decir es que el hombre es justificado por la fe en acción, no por la fe. Asimismo, El hombre es justificado por la fe en acción, no solamente la fe ella sola, no, sino la fe juntamente con la acción, la fe juntamente con las obras, ¿verdad, pastora? Entonces vemos el versículo 25, gloria a Dios, aleluya. dice, asimismo también Rahab, la ramera. Pregunta, dice, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Wow. Así también la fe sin acción, la fe sin obras, la fe sin hechos está muerta. En sí misma la fe sin acciones y hechos correspondientes a ella no sirve de nada. No le va a servir de nada tener fe si sus acciones y sus hechos no están de acuerdo con lo que dice creer. No le va a servir nada. Usted puede decir creer en Dios y irse directito al infierno. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque sus acciones deben estar de acuerdo a lo que dice creer para que esa fe venga a producir, para que esa fe venga, gloria a Dios, aleluya, para que por medio de esa fe y esa juntamente con sus acciones obtenga las promesas de Dios. Ahora aquí nos da el ejemplo de Rahab la ramera. ¿Quién era Rahab la ramera? Rahab la ramera era una mujer que vivía en Jericó. Cuando Josué envió a los espías a reconocer la ciudad de Jericó, la palabra de Dios nos cuenta, la historia nos cuenta que el rey fue informado de que estos hombres que Josué había enviado habían ido para espiar la ciudad, para espiar la tierra. Y ellos comenzaron a buscar a estos hombres que Josué había enviado para agarrarlos. Pero Rahab la ramera tuvo temor de Dios. Y Rahab la ramera creía en Dios. Pero no solamente creía en Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿cómo vino a creer en Dios? Si ella vivía una vida perdida, ella vivía una vida impía, pero ella comenzó a escuchar lo que Jehová había estado haciendo a través del pueblo de Israel, cómo Jehová había derrotado a reyes, a ciudades por medio del pueblo de Israel. Entonces cuando Rahab la ramera escuchó eso produjo en ella fe en Dios. Entonces ella comenzó a creer en ese Dios que le había dado las victorias a Israel en contra de esas naciones, en contra de esos reyes. Y cuando estos espías del pueblo de Israel vinieron a Jericó, gloria a Dios, aleluya, entonces, y ella supo que eran ellos, entonces ella los escondió. Sí, ahí estamos, en lo que allí vemos es la acción, lo que ahí vemos son los hechos, son las obras en conjunto o en conexión con lo que ella creía. Sí, ella no fue solamente el hecho de esconder a unos espías, ella estaba exponiendo su vida, pastor. Si el rey de esa ciudad se enteraba de que Rahab la ramera había escondido a esos espías, esa mujer había sido muerta. Cuando ella escondió a los espías, pastora, ella estaba exponiendo su vida. Ella expuso su vida para guardar la vida de estos hombres que ella creía que eran hombres de Dios. Miren qué tremendo, pastora. Ella decía que creía en Dios.
Gloria a Dios, aleluya. Pero sus acciones estuvieron de acuerdo a lo que ella creía. No estoy hablando que ella decía que creía en Dios antes. Ella llegó a creer en Dios, en Jehová, cuando escuchó lo que Dios estaba haciendo. Para el tiempo que ella llegó a escuchar lo que Dios estaba haciendo por medio del pueblo de Israel, ella ya tenía esa clase de vida. Ella ya vivía así. Amén. Gloria a Dios. Entonces, número uno, Rahab expuso su vida. Rahab expuso su vida. O sea, cuando ella escondió a los espías, ella estaba exponiendo su vida. Y a través de esa acción, a través de esos hechos, ella demostró que lo que ella creía, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, cuando ella escondió a los espías, esos fueron sus acciones, sus hechos que estuvieron de acuerdo a la fe que ya había sido producida en su corazón, pastor. Entonces esto es importantísimo, querido amigo. Vemos aquí que la mujer expuso su vida, y vemos aquí cómo, gloria a Dios, la promesa, estos espías le dijeron: vas a poner este cordón a la ventana de tu casa. Dice, y cuando nosotros vengamos a poseer la ciudad, conquistar la ciudad, nadie va a tocar tu casa. Y Rahab la ramera trajo a su familia a su casa, las metió dentro de su casa. Y cuando el pueblo de Israel llegó a Jericó, que esto está tremendo, pastor, rodearon Jericó y los muros de Jericó cayeron. ¿Sabe qué fue lo único que quedó en pie de esa ciudad? Fue la casa de Rahab la ramera. Esa, gloria a Dios, aleluya, casa quedó en pie. Entró el pueblo de Dios. ¿Y sabe quién fue los únicos que quedaron también con vida? La casa de Rahab la ramera, querido amigo. ¿Por qué? Porque ella fue justificada no solamente por su fe, no solamente tenía fe, sino que su fe tomó vida por medio de sus hechos, por medio de sus acciones, por medio de sus obras. Ella escondió a los espías y luego después les dijo por dónde se fueran. Sí, los protegió, los guardó, gloria a Dios, aleluya, y fue justificada delante de Dios por medio de esa fe que tuvo. Ahora, ¿cómo esa fe que ella tenía vino a hacerse evidente, pastor? ¿Cómo esa fe que ella tenía vino a hacerse visible? A través de sus obras, a través de sus hechos. Esto es, gloria a Dios, aleluya, algo importantísimo para nuestras vidas, pastora. Muchas veces estamos viviendo una vida de fe, ¿verdad? Nosotros, pero nuestros hechos, nuestras obras no están de acuerdo a lo que decimos creer, querido amigo. Todos estos segmentos son para que usted medite y usted considere su vida y comprenda, entienda que no solamente es decir creo, sino que juntamente con la fe que decimos tener, debe de haber nuestras acciones, nuestros hechos, nuestras obras deben de estar en conjunto, deben de estar de acuerdo a lo que decimos creer. Y cuando esto va en esa dirección, entonces podemos obtener las promesas de Dios. En nuestra fe viene a ser perfeccionada, pastor. Rahab, la mujer ramera, fue preservada su vida, fue preservada su familia. Y si no me equivoco, según la historia bíblica, gloria a Dios, aleluya, de allí fue que vino a venir la descendencia de Isaí y de David. Qué tremendo, ¿no? My God. Y aquí nos vamos a detener con este segmento y le damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Señor, recuerde compartir los videos, ¿verdad, pastora? Así es, amén. Compartirlos y pues danos su like. Hemos visto muchos likes por ahí, pues gracias. No es tan solo por el like, sino sabemos que nos han estado mirando y que creemos que son de bendición, han sido de bendición para mi familia y creo que serán de bendición para su familia también. Conéctese en el siguiente segmento. Bendiciones. Amén.